Imagina una vida en la que el miedo ya no te detenga, una vida en la que enfrentes los desafíos con calma, claridad y confianza. ¿Y si te dijera que las enseñanzas budistas, que han guiado a millones hacia la paz y la sabiduría durante más de 2500 años, ofrecen poderosas herramientas para superar el miedo y transformar tu mentalidad? En el video de hoy, exploraremos 6 poderosas lecciones del Buda sobre cómo detener tus miedos, abrazar la vida con valentía y superar tus limitaciones. Estas enseñanzas te ayudarán a comprender la naturaleza del miedo, cambiar tu perspectiva y, en última instancia, encontrar la libertad del miedo que te retiene. Así que, si estás listo para liberarte del dominio del miedo, adentrémonos en estas transformadoras lecciones budistas. Abraza la impermanencia, Anicca. El Buda enseñó que todo en la vida es impermanente, nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestros miedos. El miedo y la ansiedad a menudo surgen cuando resistimos el cambio o nos aferramos a la idea de que las cosas deben permanecer exactamente como son. Tememos perder cosas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros seres queridos, y solo el pensamiento de estas pérdidas puede desencadenar pánico e inquietud. Pero la realidad es que la vida está siempre en flujo. Lo único constante es el cambio. El budismo nos enseña que el apego a cosas que son impermanentes solo crea sufrimiento. Cuando nos apegamos demasiado a resultados específicos o nos preocupamos por incertidumbres futuras, reforzamos la ilusión de que la vida debe permanecer igual. Este apego es una gran fuente de miedo. Pero aquí está la verdad, todo es temporal. La felicidad que sientes hoy puede no durar para siempre, pero tampoco tu dolor, tu ansiedad o tu miedo. Nada es permanente y todo cambia. Y ahí es donde radica el poder de Anicca. Cuando entiendes que todo en tu vida es temporal, incluidos tus miedos, comienzas a soltar la necesidad de control. Ya no necesitas aferrarte fuertemente a la ilusión de que las cosas deben mantenerse fijas. En lugar de temer a lo desconocido o preocuparte por perder algo, puedes cambiar tu mentalidad y aprender a abrazar el cambio como una parte natural de la vida. Cuando atraviesas un periodo difícil, ya sea enfrentando un desafío complicado en el trabajo, en una relación o luchando con tus propias emociones, recuerda que esto también pasará. La incomodidad que sientes ahora no es permanente. Anicca nos recuerda que el sufrimiento que experimentamos es transitorio y está en constante cambio. Al aceptar esto, nos liberamos del miedo al fracaso o dolor permanente. Cuando aceptas que todo es impermanente, dejas de sobrepensar el futuro, en lugar de imaginar escenarios catastróficos que quizá nunca ocurran. Comienzas a vivir con más ecuanimidad. Puedes confiar en que lo que pase cambiará con el tiempo y que tu mente se adaptará a las nuevas circunstancias conforme lleguen. Anicca te enseña a estar presente y no perderte en la preocupación sobre lo que pueda suceder a continuación. ¿Cómo practicar el abrazo a la impermanencia? Tómate un tiempo para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de todo lo que te rodea. Ya sean las estaciones, el crecimiento de un árbol o el paso de un día, recuerda que nada permanece igual para siempre. Reconocer el flujo natural de la vida puede ayudarte a aceptar tus propias circunstancias cambiantes. Ya que la impermanencia nos enseña que el momento presente es todo lo que realmente tenemos, enfócate en estar presente. Deja de vivir anclado en el pasado o preocupado por el futuro. En cambio, lleva tu atención a lo que está ocurriendo ahora. Al hacerlo, verás que incluso tus miedos son temporales y pasarán. Ve la ilusión del miedo. El Buda enseñó que gran parte de lo que experimentamos es una ilusión creada por nuestra mente. El miedo también suele basarse en nuestra imaginación, en los que pasaría si que aún no han ocurrido.
Al reconocer que el miedo a menudo es producto de nuestros pensamientos y no de la realidad, podemos comenzar a distanciarnos de las historias que nuestra mente nos cuenta. En esa conciencia, el miedo pierde su poder. Imagina esto, estás parado al borde de un acantilado, mirando hacia abajo. Tu corazón late acelerado, tus palmas sudan. ¿Pero qué está pasando realmente? ¿Estás cayendo? No. ¿Estás en peligro? En absoluto. Lo que sucede es que tu mente está anticipando algo que ni siquiera es real. Nuestra mente crea estas historias, imaginamos el peor escenario posible. Reproducimos en nuestra cabeza todos los posibles desastres. Pero aquí está la verdad, el miedo es solo un pensamiento, no es un hecho. Es un patrón mental, uno que puedes romper. El miedo es como una sombra que desaparece cuando la enfrentas con la luz de la conciencia. Cada vez que das un paso hacia algo nuevo, sentirás miedo. Pero ese miedo no refleja la realidad. Es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Es un signo de crecimiento. El miedo no intenta detenerte, intenta enseñarte que estás a punto de alcanzar algo mayor. No dejes que la ilusión del miedo te detenga para que tomes tu poder. Tú no eres el miedo que sientes. Eres la conciencia detrás de él. Eres la fuerza que lo enfrenta. Y cuando ves el miedo por lo que realmente es una ilusión temporal y pasajera, le quitas su poder sobre ti. Ves que el miedo es simplemente un pensamiento en tu mente. Y, como todos los pensamientos, puede cambiar, puede pasar. Así que la próxima vez que el miedo llame a tu puerta, recuerda esto, no es real. Es solo una ilusión. Tienes el poder de dejarlo ir. Tienes la fuerza para superarlo. Y tienes el coraje para vivir la vida que realmente mereces. Cultiva la atención plena, Sati. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento. El miedo a menudo habita en el pasado o el futuro, creando historias en nuestra mente. Cuando nos traemos de nuevo al momento presente, mediante la respiración consciente, la conciencia de nuestro cuerpo o simplemente enfocándonos en nuestro entorno, creamos un espacio entre nosotros y el miedo. Nos damos cuenta de que el miedo es solo un pensamiento pasajero, no una verdad innegable. La atención plena desarrolla estabilidad mental, permitiéndote mantener la calma incluso frente al miedo. Cuando estás plenamente presente, no reaccionas impulsivamente a cada pensamiento temeroso que entra en tu mente. En cambio, puedes hacer una pausa y elegir cómo responder. Cuando surgen pensamientos basados en el miedo, practica observarlos con desapego. Siéntate en silencio y observa los pensamientos que llegan a tu mente. ¿Y si fracaso? ¿O qué pasa si algo malo sucede? En lugar de dejarte arrastrar por ellos, simplemente reconoce que son solo pensamientos. Puedes etiquetarlos si te ayuda. Aquí está el miedo de nuevo. Al observar sin apego, dejas de identificarte con el miedo y creas espacio para elegir cómo responder. El miedo no solo afecta nuestros pensamientos, también se manifiesta en nuestro cuerpo. Puedes notar un corazón acelerado, opresión en el pecho, respiración superficial o palmas sudorosas cuando estás ansioso o tienes miedo. A través de la atención plena, puedes llevar conciencia a estas sensaciones físicas. En lugar de intentar escapar de ellas o hacer que desaparezcan, aprendes a observarlas con curiosidad. Al reconocer la presencia física del miedo, sin juicio ni resistencia, comienzas a desensibilizarte a él. El Buda enseñó, la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes.
Cuando puedes observar tu miedo y la respuesta de tu cuerpo sin reaccionar, comienzas a transformar tu relación con el miedo mismo. Comprende la naturaleza del sufrimiento en las enseñanzas budistas. La naturaleza del sufrimiento es un concepto central que no solo explica las dificultades que enfrentamos en la vida, sino que también ofrece el camino hacia la liberación de esas dificultades. El miedo, como respuesta emocional, es una de las muchas formas de sufrimiento que surgen de nuestra relación con el mundo. Al comprender el dukkha y sus causas profundas, podemos transformar nuestra experiencia del miedo y avanzar hacia la libertad interior. El Buda enseñó que el sufrimiento es una parte natural de la vida y que es universal. El miedo, la ansiedad y la preocupación son simplemente tipos de sufrimiento que surgen cuando enfrentamos situaciones de incertidumbre, pérdida o peligro percibido. Estos no son únicos para ti, sino parte de la experiencia humana. El hecho de que el sufrimiento sea universal significa que todos experimentan miedo de alguna forma, ya sea miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo al rechazo o miedos existenciales como el miedo a la muerte. El miedo suele surgir cuando nos sentimos amenazados, pero cuando comprendemos que el sufrimiento es universal, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro miedo. ¿Cómo ayuda esto a superar el miedo? Cuando reconoces que el miedo es una experiencia humana común, se vuelve menos aislante y menos intimidante. Puedes relacionarte con otros que también enfrentan el miedo, lo que reduce la intensidad y la naturaleza personal del mismo. El miedo pierde su poder cuando lo ves como parte del flujo natural de la vida, algo que todos experimentan, no una falla personal. Suelta los apegos. En el budismo, una de las enseñanzas más poderosas para superar el miedo es el concepto de soltar el apego, o tanha. Tanha se refiere al anhelo, aferramiento o apego a cosas, experiencias, personas o incluso a nuestra propia identidad. Es este apego lo que a menudo alimenta nuestros miedos, ansiedades e inseguridades. Comprender cómo soltar el apego es clave para superar el miedo y encontrar la paz duradera. Entonces, ¿qué es el apego? Tanha a menudo se traduce como deseo o sed, un fuerte anhelo de poseer o controlar algo, ya sean cosas materiales, experiencias emocionales o incluso nuestras propias identidades. El apego surge de la creencia de que algo externo a nosotros nos traerá felicidad o seguridad duraderas. Nos fijamos en estas cosas, pensando que sin ellas no podemos estar completos o seguros. El miedo a menudo surge cuando percibimos que estamos perdiendo o podríamos perder aquello a lo que estamos apegados. Ya sea el miedo a perder una relación, un trabajo, estatus social o incluso nuestro propio sentido de identidad, el apego nos hace sentir inseguros y vulnerables. Soltar el apego no significa que dejemos de importarnos las cosas o renunciemos a nuestros deseos, sino que dejamos de aferrarnos a ellas y definen nuestra felicidad o seguridad. Significa que dejamos de depender de condiciones externas para proporcionar seguridad duradera. Cuando soltamos el apego, nos liberamos del dominio del miedo. Sin el peso del apego, es menos probable que nos veamos sacudidos por el cambio, la pérdida o la naturaleza impredecible de la vida. Para soltar el apego, puedes practicar el no apego. El no apego no significa indiferencia ni desvinculación de la vida. Significa acercarte a la vida con ecuanimidad y apertura. Implica disfrutar de las cosas sin aferrarte a ellas o esperar que proporcionen satisfacción duradera. Si sientes miedo ante un resultado particular, por ejemplo, un proyecto importante o un examen, practica el no apego enfocándote en hacer lo mejor posible en lugar de estar apegado a los resultados específicos. Puedes actuar sin dejar que el resultado te consuma. Además, puedes practicar soltar la necesidad de control.
El miedo a menudo surge cuando intentamos controlar cada aspecto de nuestra vida. Tememos lo desconocido porque no podemos predecir lo que pasará. Pero la vida es inherentemente impredecible y tratar de controlarlo todo solo aumenta la ansiedad. Al soltar la necesidad de control, permites que la vida se desarrolle como será. Esto no significa ser pasivo o descuidado, sino aceptar que no podemos controlar todos los resultados y que la incertidumbre es una parte natural de la vida. Cultiva la paciencia. En el budismo, la paciencia es una virtud poderosa que juega un papel central en superar el miedo. El miedo a menudo surge de la impaciencia, nuestro deseo de respuestas inmediatas, soluciones rápidas o control sobre situaciones inciertas. Cuando cultivamos la paciencia, creamos espacio para que nuestros miedos disminuyan y desarrollamos la fuerza interior para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. Exploremos cómo la paciencia puede ayudarte a transformar el miedo en calma y sabiduría. El miedo a menudo surge de un sentido de urgencia. Tenemos miedo porque no sabemos qué pasará después o porque estamos ansiosos por el futuro. Esta ansiedad está arraigada en la falta de paciencia. El deseo de resultados rápidos o de certeza en un mundo que es inherentemente incierto. Miedo a la incertidumbre. Cuando no sabemos qué nos depara el futuro, entramos en pánico. Queremos controlar los resultados, pero la vida es impredecible y esto genera incomodidad. Miedo a la demora. Tememos que las cosas no ocurran según nuestro calendario, ya sea lograr una meta, superar un desafío o esperar que algo importante suceda. El Buda enseñó que la impaciencia alimenta el sufrimiento, mientras que la paciencia ofrece una salida al miedo y a la ansiedad. Para superar el miedo, debemos aprender a ser pacientes con el momento presente, aceptando que las cosas se desarrollan a su propio ritmo. La paciencia nos ayuda a aceptar lo que está fuera de nuestro control. Cuando cultivamos la paciencia, aprendemos a aceptar la incertidumbre y confiar en que las cosas sucederán como deben, aunque no podamos predecirlas ni controlarlas. Esta confianza reduce el miedo que surge al intentar manejar lo incontrolable. La paciencia nos ayuda a tolerar la incomodidad. El miedo, como cualquier otra emoción, a menudo surge cuando enfrentamos incomodidad, ya sea emocional, mental o física. Podemos temer la incomodidad en sí o la idea de que no podremos manejarla. La paciencia nos ayuda a soportar la incomodidad sin reaccionar impulsivamente o intentar escapar. En lugar de huir de la sensación de miedo, la paciencia nos permite permanecer presentes con ella. Con el tiempo, aprendemos que el miedo, como todas las emociones, es temporal. Cuando permitimos que el miedo esté presente sin resistencia, gradualmente pierde intensidad. Paciencia con nosotros mismos. El miedo a menudo proviene del autojuicio, la preocupación de que no somos lo suficientemente buenos, que fracasaremos o que decepcionaremos a nosotros mismos o a otros. Cuando cultivamos la paciencia, nos damos tiempo y espacio para crecer. Dejamos de esperar perfección y reconocemos que los errores y contratiempos son parte de la experiencia humana. Ser pacientes con nosotros mismos reduce el miedo al fracaso. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una mentalidad más compasiva y comprensiva, sabiendo que el crecimiento toma tiempo y que está bien tropezar en el camino. Al abrazar estas 6 enseñanzas del Buda, puedes comenzar a transformar tu relación con el miedo. En lugar de sentirte abrumado o paralizado por el miedo, comenzarás a verlo como una oportunidad de crecimiento, conciencia y paz profunda. Recuerda, el miedo no es algo contra lo que luchar o reprimir. Es simplemente una parte de la vida, algo que podemos aprender a entender, navegar y eventualmente trascender a través de la atención plena, la compasión y la sabiduría. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic?
Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.